bienvenida y bienvenidos a otro capítulo de conversaciones sobre el agua, crisis nacional y caminos para la transformación de paradigmas. Hoy estoy muy contento de que se encuentre con nosotras y con nosotros Luis Vera, una persona que admiro mucho, que nos conocimos en el 2018 en el proceso de transición de gobierno federal con quien he aprendido muchísimas cosas sobre el agua, sobre la gestión pública, la administración pública, y que nos va a compartir sobre su experiencia en la administración del agua, y vamos a poder analizar y debatir cómo fue construida la Ley de Aguas Nacionales, qué retos tiene esta ley y qué aprendizajes podemos tomar para crear condiciones que nos lleven a una gestión equitativa, sustentable e integral de los recursos hídricos en México. Luis Vera Morales es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene también un doctorado en Ciencias Ambientales por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Es representante para México del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas y ha sido colaborador del Consejo México-Estados Unidos de Intercambio Académico. Funge como coordinador y catedrático de diversas maestrías y diplomados en materia de política, gestión y derecho ambiental en México y en el extranjero. Y al inicio de esta administración fungió como director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Luis pues es especialista en asuntos socioambientales asociados con proyectos de infraestructura, en temas de agua, humedales, impacto ambiental y social, arbitraje internacional, biotecnología, transacciones comerciales con condiciones ambientales relevantes y también en general pues en el desarrollo de la legislación ambiental. Luis, es un gusto tenerte aquí y pues quisiera arrancar preguntándote a nivel personal y profesional cómo llegaste a trabajar en temas relacionados con el agua y qué te ha mantenido interesado en estos temas. Claro, mira, te recuerdo muy rápido. Ya son tiempos lejanos, pero yo entré a trabajar a un despacho que es un muy gran despacho en la Ciudad de México. Que entonces era, si no era el primero, era el primero o el segundo en casi todos los temas. Llegué y el primer asunto que me tocó fue un asunto ambiental. Acaba de salir la ley, la ley GEPA, y los clientes de ese despachote querían saber de qué se trataba, los clientes extranjeros, ¿no? Entonces, me dieron el asunto, me dijeron, métete 4 meses en una oficina y trata de responder las 100 preguntas que nos están haciendo tal otro cliente, ¿no? Un cliente muy, muy grande también. Lo siguiente que me toca ver, inmediatamente acabando esas respuestas, es un tema sobre contaminación de agua. Estoy hablando de 1989. Entonces, todavía estaba la Ley Federal del Agua, las normas del agua eran mínimas, ¿no? Era básicamente, te has de cuidar 5 contaminantes y se acabó. No había estructura, ¿no? Si bien la Conagua ya la habían creado también en 89, bajo la agricultura, pues realmente los temas de contaminación los veía en el Instituto Nacional de Ecología, ¿no? Cuando todavía estaba en Río Elba. Estoy hablando de la prehistoria. Y en esta prehistoria, sí tuve esta oportunidad de empezar a ver asuntos de contaminación del agua. Había un solo director para la contaminación de todo, ¿no? Entonces tú llegabas a una oficina en Río Elba y estaba Gabriel Padre, el director general de todo, estaba un director de riesgo, el de atmósfera, y así, ¿no? Era una secretaria y tal vez 2 pasantes por ahí, algunas oficinas por ahí de subdirectores, una estructura muy, muy corta para los problemas del país. Entonces, así llegué al agua, ¿no? En 89. Después viene esta nueva ley del 92, y esta ley del 92 tiene una explicación a mí me parece interesantísima y una fórmula inteligente. Es decir, nos puede no gustar la gestión, por ejemplo, de Salinas de Gortari, pero tontos no eran. Entonces trataron de
mejorar una situación que era grave. El agua en México, de las épocas de Don Porfirio, siempre ha sido un recurso muy preciado. Pero desde esas épocas se daban lo que eran, y yo tuve en mis manos esos permisos temporales, eran permisos precarios temporales revocables, imagínate. Todos los nombres eran para decirte que el agua no era tuya, ¿no? Y que tuvieras cuidado. Entonces, pues el presidente daba, y los demás presidentes daban este tipo de permisos, pues para promover la industria, ¿no? Desde las épocas de Porfirio, lo que querían era la industrialización. Muchos de los que yo vi fueron para las plantas cerveceras en Nuevo León, ¿no? Las embotelladoras, durante el transcurso de los años. No teníamos la información que llegamos a tener ya para los 90s sobre los volúmenes que realmente estábamos extrayendo. Simplemente el gobierno emitía permisos, ¿no? Si bien había algún tipo de estudio, pues no se sustentaba en el permiso el por qué te estaban dando 3,000 o 30,000 o 300,000 litros. Simplemente te los daban, ¿no? Porque lo pedías y porque así asegurabas la inversión. Para cuando llegó 92, ya sabíamos que había muchísimos más permisos y volúmenes de agua entregados que los que estaban disponibles. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Lo que hace, para mí, hizo muchas cosas muy inteligentes que se fueron perdiendo y que se fueron desvirtuando. Pero una de ellas fue tratar de poner orden, ¿no? en esos permisos. Entonces, lo primero era, y pensemos, es Carlos Salinas, el 92, el Tratado de Libre Comercio, tratar de dar seguridad al inversionista. Entonces lo que dicen es, vamos a sustituir estos permisos temporales revocables precarios por concesiones. Y la figura administrativa es muy particular porque una concesión es un documento mucho más sólido, mucho más difícil de tirar porque tienes causales que se tienen que probar. Un permiso temporal revocable precario te lo quitan mañana y ¿qué haces? ¿No? Tenía un control absoluto el gobierno sobre tu inversión. Entonces, lo que hace esta ley es sustituir ese sistema por uno un poco más legal, ¿no? Un poco más de mayor seguridad jurídica. Y lo que hace, a mí me pareció desde que lo leí la primera vez, me pareció inteligentísimo. Decían, ok, nosotros sabemos que tu empresa tienes 300,000 litros y que te los dieron y que los dieron en estos títulos que mencionabas. Estos títulos precarios, ¿no? Sabemos que los tienes, pero no los usas, ¿no? Y no los usas, y el problema de que no los uses es que no me estás pagando a mi agua, ¿no? Y sin embargo, yo para los 90s, yo ya sé que ya no le puedo dar agua a nadie más, pues porque el agua la tienes tú acaparada. Fíjate los paralelismos con 30 años después. Acaparada y en este caso a veces también sin usar, es a lo que te refieres. O sea, acaparada y sin usar. Exactamente, acaparada y sin usar. Lo cual, desde el punto de vista fiscal, para el gobierno, pues es una pérdida, porque el gobierno te da un cierto volumen que tú dices que vas a utilizar con la idea de que paguen los derechos de ese volumen, ¿no? Y yo gobierno puedo hacer el uso más eficiente de los recursos públicos, ¿no? Si tengo solo 100 y tengo dados 150, de los cuales solamente me pagan 70, estoy perdiendo 30, ¿no? Pero aparte, no solamente eso, nadie más puede acceder a esos 30 que nadie me paga porque ya están dados a alguien más. Entonces lo que se hizo en la ley de los transitorios fue decir, oye, tú dame tus permisos transitorios, tus permisos temporales, yo te reconozco el mismo volumen. ¿Para qué? Pues para evitar amparos, ¿no? Yo te reconozco el mismo volumen y te los doy en concesiones que te protegen más. Pero tú tienes 3 años para usarlas. Si en 3 años tú no usas el agua, pierdes el derecho al agua, ¿no? Por supuesto, como se quejó, dijo, no, pues si yo tenía 150 y resulta que utilizo la mitad, ya perdí. ¿Qué hace también el gobierno? El gobierno dice, bueno, voy a permitir esta transmisión del agua, pero sujeta a la disponibilidad. Entonces, si tú tienes 300, o bueno, como me gusta, creo que 150, ¿no?
ocupa 75. ¿Y sabes que no vas a usar 75? Pues antes de que pasen los 3 años y que caduque tu derecho, tienes la posibilidad de transmitir ese derecho, ¿sí? Esos 75, ¿sí? A otro tirador que requiere el agua. Porque hoy por hoy ya nadie puede acceder al agua. En los 90 ya para entonces ya teníamos 40 años de vedas. Sí, cuando nos dimos cuenta, ya la mitad del país estaba vedado, porque no había agua, ¿no? Entonces, entonces, tú llegas y decías, oye, le quiero transmitir a tal persona los 75 que no voy a utilizar, o 75, no te tengo que dar explicación. Y la autoridad lo que hacía era ver si había disponibilidad, y entonces te permitía o no la transmisión. Pero ya tomaba el control la autoridad, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que ya tenía información. Entonces, ¿eso qué motivó? Primero, que ya no hubiera presión sobre Conagua de vengo por agua y dame el agua, ¿no? Segundo, crea un mercado secundario controlado por el gobierno porque requería de todos modos la autorización de Conagua para hacer la transmisión. Esto se junta ¿con qué? Pues con un costo importante del agua, es decir, se generan regiones y esas regiones pues, les ponen un precio elevado. Entonces tienes un agua que tienes que usar, pero que aparte es cara. Sobre todo pensemos en la industria más que en los municipios y el agua urbana, ¿no? En la industria, agricultura es otro monstruo, pero pensemos en la industria. Entonces le dice a la industria, tienes que pagarme el agua, ¿no? Y pagas 10 veces más que lo que paga una persona en su casa. Generalmente es la regla. Entonces, se la hace cara. Y además, te dice, y tienes que descargar, y la descarga también te cuesta. Entonces, te da el incentivo para que no uses tanta agua de inicio, para que no extraigas, porque te va a salir caro. El incentivo para que también tengas el uso más eficiente del agua, porque también te va a salir caro descargar, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza? ¿Cuál es la idea de la ley de 92? Que poco a poco el gobierno fuera recuperando esos volúmenes, ¿no? Recuperándolos, controlar de nuevo el mercado primario, pues el acceso primario al agua a través de concesiones. Entonces, esa era la fórmula, y no era una fórmula errónea, es decir, empezó a funcionar. Sí, las empresas empezaron a dar cuenta que de nada les servía tener 300,000 metros cúbicos de papel, ¿no? Cuando sí, lo que intentaban hacer era ser eficientes, y que no todo el mundo necesitaba su agua. Entonces, lo que empezó a pasar es que en México empezó a recuperar agua, empezó a haber caducidad de los derechos del agua, ¿no? Al tercer año. Y esa era la idea principal, ¿no? Tratar de hacer un mercado que cada vez fuera más controlado, donde los usos fueran los reales, ¿no? Y sobre todo donde el gobierno pudiera recuperar el valor real del agua, ¿no? Permitiendo a nuevos tiradores entrar en los mercados, ¿no? En la producción, utilizando un bien nacional como el agua. Y entonces viene el problema, es decir, el sistema de inicio era para eso, era era para volver a tomar el control. No, por supuesto tenía un dejo si lo quieres ver así ya con los nuevos, con los nuevos contextos en los que nos movemos del neoliberalismo, por supuesto, lo que se quería era inversión extranjera y mexicana para que el país tuviera más industria, más empleo, lo que tú quieras. Pero también, o sea, además de fomentar la inversión, o sea, claramente también ahí hay una decisión en particular en el permitir las transmisiones. Hay una decisión de decir, o sea, responde a una creencia, una ideología de que el mercado tiene mejores mecanismos para distribuir los recursos, y que estos mecanismos se van a generar más recursos, y eso va a llegar en un beneficio a toda la sociedad. Y digamos, la transmisión, si de todas maneras iban a perder esos volúmenes, ¿por qué no nada más los regresan a la autoridad, y la autoridad crea mecanismos para definir a quién se le abre esa nueva posibilidad de utilizar el agua? Claro, ese es el otro problema. Hicimos un estudio, de hecho, para la Organización Mundial de Meteorología sobre eso, nos lo pidieron.
ellos decían, oye, la transmisión está muy bien, pero tienes toda la razón, es decir, ¿cómo hacemos para que no sea una transmisión de particulares, que son los que requieren el agua? Y tenemos un problema, el agua, es decir, el bien nacional no está en el mercado, ¿no? Pero todos sabemos, y no voy a decir algo aquí que nadie, sí, que sí, todos los que nos dedicamos a esto, todos, ONG, todos sabemos que el agua en México se compra y se vende. ¿Cómo se hace legalmente? Pues generalmente lo que compras es la infraestructura. A lo mejor no te compro el agua, pero te compro la bomba y te compro el tubo y lo que salga del tubo, ¿no? Y así te compro el pozo. Eso no quiere decir necesariamente que esté comprándote el agua, pero pues, te compro la infraestructura para ser el beneficiario del agua y tú me transmites gratuitamente el agua, ¿no? Entonces es una fórmula jurídica, no muy clara. Por una simulación, porque, o sea, seguramente lo que se está pagando no es el activo depreciado, el valor del activo depreciado. Lo que estás pagando en esa transacción es el valor que tiene el agua. Y eso, quien lo está capitalizando es quien está vendiendo esa concesión, pues, quien la está, bueno, digamos, vendiendo, quien la está transmitiendo, pues. En la concepción original de la ley del 92, debió haber habido, y había estudios sobre esto, sí, hace mucho que no veo un libro sobre esto, pero lo tuve en mis manos. Ellos, es decir, lo que decían los economistas que crearon la ley, decían, vamos a poder recuperar suficiente agua y entonces aplicar la prelación, establecer una prelación para que eran los usos del agua nacional. Y por supuesto el primero es las zonas urbanas, el ser humano, y después animales, los ecosistemas. Bueno, la parte ecológica siempre estaba subsumida en todo, ¿no? Si no hay agua para la vida, no hay agua para nada más, ¿no? Esto después se cambió en un error garrafal posterior en 2006, pero bueno, yo creo que a partir de entonces todas las modificaciones han sido mediocres, tirándola mal. Entonces había esta idea de voy a recuperar agua y el gobierno va a poder decidir a quién dársela, siempre con esta idea de la prelación, en donde la cuestión del ser humano es prioritaria, animales y los ecosistemas, ¿no? Entonces tenías en los números que ellos habían hecho, sí había agua suficiente como para recuperarla por caducidad, y después que hubiera una transmisión entre privados, ¿no? Tenía que ser en la misma cuenca, tenía que venir con la autorización de la autoridad, tú tenías que decirle para qué la ibas a utilizar el agua, la autoridad decía si era lógico o no, o sea, sí había una idea de que el mercado se autorregulara, ¿no? En cuanto a estos nuevos inversionistas que requerían el agua, que no fueran a Conagua, porque Conagua estaba manejando esa agua recuperada y esa agua para las comunidades y demás, mientras que lo que ya existía, lo que ya estaba fuera, pues seguía estando fuera, eso ya estaba dado. La autoridad... lo que estaba dado a la industria, entonces ya la autoridad ya no se metía en recuperar esa agua y volverla a dar a la industria, sino le abría este otro espacio para que entre particulares hicieran esa transmisión y solamente la autoridad tenía que avalarla. Regresando, digo, también para poner un poco, o sea, las cosas que cuando estuvimos trabajando en la iniciativa de Ley General de Aguas y que estuvimos analizando cómo sucedía esto, pues nos contaban historias de que muchos de esos pagos se hacían en efectivo, así que clásico en el portafolio, ¿no? Y algunos lograban, como dijiste hace rato, pues simular un poco la venta de ese valor del agua a través de servicios o de infraestructura o de alguna otra manera. ¿Por qué es tan difícil pensar en que la Conagua reciba también el agua de la industria que ya no va a ser utilizada? Si una fábrica cerró, se llevó a otro lugar, ¿por qué no regresarla, recuperarla y volverla a abrir dentro de la industria? O sea, fue nada más esta de decir el mercado lo va a hacer mejor, y también quienes estaban en ese entonces incidiendo pues en este modelo que pues era capturar ese beneficio en vez de construir una institución pública más efectiva.
Bueno, la verdad es que hoy por hoy, si tú quieres vender tu terreno donde ya no te pegó la fábrica y no tiene agua, tu terreno vale nada, ¿no? Y esa es una verdad del mercado. Es decir, hoy, si tú ves, a mí me llega todos los días cursos, conferencias de gente que te dice cómo conservar tus concesiones. Porque si tu terreno no tiene una concesión de agua, tu terreno vale en verdad poquísimo. Si un terreno, sobre todo industrial, particularmente industrial, sin agua, pues a menos que compres pipas y eso te va a salir carísimo, no vale nada. ¿Sí? No es un terreno que ni siquiera al mercado le interese, ¿cierto? O vas a... Entiendo, pero si, o sea, si al final alguien va a dejar de usar esa agua, pues esa agua puede entrar, o sea, puede hacerse Claro, disponible otra vez. O sea, claro, el, o sea, siempre se han utilizado argumentos como de eficiencia, ¿no? Pues la Conagua es muy lenta y no podría llevar a cabo esa contabilidad y entregar otra vez esas concesiones. Pero, o sea, ya también vivimos en una época de mucho mayor modernidad en la claro. administración en términos de la contabilidad del agua y la administración de eso, que podría ponerse en práctica un mecanismo bastante más rápido para si alguien dejó de usar su agua, pues se vuelve a poner a disposición. Claro. ¿Por qué no? O sea, eh, que en otros países no hay, o sea, ¿qué se hace con esa agua que se deja utilizar? O sea, estoy seguro que el único mecanismo no es la transmisión entre particulares, ¿no? En particular cuando estamos hablando de un bien que es de la nación, o sea, la Claro. tierra no es de la nación, la tierra es de particulares y entiendo que se venda entre uno y otro, pero si el agua es de la nación, ¿por qué crear un instrumento de ese tipo y qué otras alternativas existen? Fíjate que efectivamente la OMM también, a través de Conagua, nos pidió un estudio sobre alternativas. ¿Qué es lo que estaban haciendo otros países para tratar de no meterse en los problemas de expropiación aparente, ¿no? Si me quitas el agua, me estás expropiando. En cambio, si no la uso y la pierdo, pues la perdí. Esas son las reglas. Lo que nos pidieron que viéramos, y creo que fue muy interesante ese estudio, era el de Banco del Agua. En muchos países hay esta posibilidad de transmisión y lo que hacen en esos países, que nosotros propusimos y de hecho lo tratamos de implementar en 2 organismos de cuenca, era que la transmisión, hoy por hoy, de todas maneras, necesitas ir al registro público de transmisión del agua, ¿no? De derechos de agua, perdón, el REPDA. Entonces, en ese registro tú vas y checas quién tiene el agua y si puedo o no adquirirla, ¿no? Tener la cesión de esos derechos. Entonces, lo que nosotros decíamos es, a ver, y no solo eso, nos mandaron a de un experto de París y todo, un cuate muy reconocido, y estuvimos trabajando en dos organismos de cuenca aquí en México, y lo que él decía es, a ver, si tú tienes ya tu agua y quieres hacer cualquier transmisión o cualquier trámite con el agua, necesitas ir al registro público de derechos del agua a ver si todavía tienes agua disponible, ¿no? Porque puede ser que ya no la tengas disponible. Entonces lo que proponíamos era, a ver, ¿por qué no esa intermediación le pone un valor el gobierno mexicano? Por ejemplo, oye, yo sé que si tú le quieres transmitir un cuate que está en una cuenca, porque tiene que estar en la misma cuenca, que está por allá, pero fíjate que me hace falta tal porcentaje de agua, necesitas donármela si quieres la transmisión, si quieres que te la autorice, ¿no? Y lo que hicimos fue un mecanismo, de hecho hicimos un reglamento para San Luis Potosí, algo así, donde tratamos de dar fórmulas que permitieran al gobierno mexicano poder recuperar el agua. ¿Sí? Permitir que de todos modos hubiera la transmisión que de todos modos existe hoy, pero que no fuera así nomás de, ya te vi pasar y te registro, sino, oye, espérame, yo tengo aquí información que me dice que tú quieres pasar de este lugar que tiene poca agua ya a este otro que tiene mucha. Bueno, para poder hacer esto me tienes que donar 20% de tu agua o tienes que regresarla a la nación, ¿no? Porque no te lo voy a dar toda y tienes que aceptarme esa quita de agua si quieres que te autorice la transmisión. Hicimos todo el estudio, lo presentamos, les gustó y alguien en una discusión
política decía que eso era ponerle precio al agua. Y nosotros decíamos, no, pues ya está pasando. Lo que estamos haciendo es tratando de recuperar de una manera lógica y científica, ¿no? Es decir, con estudios bien hechos, tratar de recuperar agua por la intermediación. ¿Sí? ¿Por qué México no se queda con nada? ¿Sí? ¿Por qué tiene que simplemente ver pasar solamente porque en una ley que tuvo un propósito hace 20 años, ¿no? O hace 30, hoy ya no tiene ese propósito? Hoy claramente está siendo abusada, claramente hay un mal uso, y nos falta hablar del por qué empezó a ser abusada y con un mal uso. Pero todo esto surgió porque efectivamente había esta acaparación, artículos que desde el inicio estaban mal planteados. Nosotros nos dimos cuenta hasta que alguien nos dijo, oye, ¿y para qué vendo? Mejor se la vendo a mi empresa vecina, y un pacto de retroventa, ¿no? Y me la regresa a 2 años, y ahí me la paso toda la vida pasándonos entre cuates el agua, ¿no? Dando la vuelta a la ley. Entonces nosotros nos dimos cuenta y dijimos, sí, tienen razón, esas cosas no pueden pasar. Por supuesto se modificó la ley para hacer ese cambio, pero esa fue la razón principal de tratar de pensar en alternativas, y tuvo que ver con algo que ya muchos de los que nos van a oír seguramente no tienen ni idea, que fue el error de diciembre del 94, cuando fue la salida de Salinas de Gortari y entró Ernesto Zedillo, que ya no se pagó la deuda y se paró todo en México. No sé si lo recuerdas, pero Sí, claro. el país se vino abajo de una manera catastrófica. Nos dieron dinero en la tele, le dieron un aplauso a Clinton porque venía a salvar al país, y casi que sí lo hizo, ¿no? Es decir, sin ese dinero, quién sabe qué hubiera pasado en México. La cosa es, el efecto real que pasó fue que los industriales le dijeron al gobierno, oye, no fue mi error, y sin embargo yo ya no puedo producir, pues porque no hay nadie que me compre, nada, el país está parado. Entonces no me castigues por los 3 años, ¿no? Y dame oportunidad de no perder el agua. Y el gobierno sensiblemente llega y dice, ok, si me equivoqué, te voy a dar chance de que si ya tenías una programación hecha, ya tenías algo empezado, pues que no te caduque. Pero en vez de hacerlo temporalmente, ¿no? De dar nomás un plazo, que fuera algo transitorio, lo puso en un artículo permanente. Y a partir de ese momento el mercado dejó de funcionar correctamente. ¿Por qué? Pues porque entonces todo el mundo empezó a decir, oye, no, pues yo sí también voy a invertir, y mira, aquí están mis planes de papel, y aquí voy a meterle tantos millones, y eventualmente voy a utilizar el agua que todavía tengo. Suspéndenme la caducidad. Y así se fueron 15 años. Sí, entonces, lo que nos estás compartiendo es que la Ley de Aguas Nacionales tiene componentes que todavía son vigentes cuando en realidad fueron creados para periodos de transición, o sea, para pasar de los títulos donde ya existía un acaparamiento sin uso que tenía y con un objetivo de crear un mejor mecanismo de administración del agua, y después durante una época en la que pues ya existe una planeación en la que vas a crecer, viene esta caída económica en la que buscas después levantarte, entonces piden no me sanciones, no me quites el agua porque después no voy a poder crecer, no la voy a usar en este momento porque no estoy siendo no estoy teniendo tanta actividad, y se quedan esas cosas codificadas de manera permanente, y eso contribuye a que dentro de un marco neoliberal de poner el agua pues gran parte del agua a disposición del mercado, esos cambios que se hicieron no permitieron que funcionara el modelo como estaba planteado en un inicio. Ahora, obviamente, quienes se quedaron con esos beneficios, o sea, lo que sucedió con esto fue que se va desmantelando y se va limitando la capacidad del Estado para lograr gestionar de forma equitativa y sustentable un recurso, y quienes se benefician eran quienes ya tenían esas concesiones, esos títulos, y además seguramente pues han tenido una incidencia muy grande en el legislativo para no hacer esas actualizaciones. Ahora, yo creo que sí es importante terminar de identificar, o sea, por qué, si tú pides una concesión para un uso
y ya no la vas a utilizar, o sea, porque estás dispuesto a cambiar de rubro, a venderlo, a dejar, ya no necesitas esa agua, ¿por qué no simplemente caduca y le regresas el agua a la autoridad? O sea, ¿por qué pensar en que la puedes transmitir tú directamente si no es una propiedad tuya? La concesión es un tipo de permiso, el agua es un bien de la nación, me das permiso para utilizarla, pero una vez que me diste ese permiso, en realidad ya se vuelve casi propiedad privada. Pues al grado en el que ni siquiera hemos podido llegar a que esa agua la regreses en vez de tener que transmitirla. Exacto, exacto. Yo creo que es una cuestión meramente económica. Si hoy le preguntas a cualquier industrial cuál es el valor de su industria, una buena parte va a ser el hecho que tenga agua, ¿no? Regresarla en un contexto donde ya tengo el derecho de poderla transmitir y sé que le voy a sacar un buen dinero, la van a pelear a todo lo que da. Alguna vez lo comentamos, ¿sí? Por supuesto, la política más sensata sería, te doy el agua para este uso nada más. Ya no puedes cambiar el uso ni nada. El día que dejes de utilizarla, por lo que pase, me la regresas. Digo, yo creo que el primer problema va a ser, sí, creo que hay problemas en muchos niveles. Es decir, el valor, por ejemplo, de la tierra para el dueño baja, pero también para el municipio. Es decir, porque tú le vas a pagar un impuesto al municipio, ¿no? Distinto si tiene agua o si no tiene agua, porque es el valor del predio. Entonces, inmediatamente, yo si fuera municipio, me lo pondría, porque yo sé que inmediatamente va a bajar el valor del impuesto que me van a pagar a mí si la tierra no tiene agua. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy la tierra, hoy si no está con agua, el predio vale menos. Es igual que lo que pasa con otros terrenos nacionales, no es exclusivo del agua. Si tú tienes un predio frente al mar y no tienes la zona federal, ¿no? Marítimo terrestre, el derecho de ocupar la playa, tu predio vale, y lo tiene alguien más, tu predio vale nada. Si tú no puedes ni acceder a la playa, si no puedes hacer nada, el predio vale poquísimo. De hecho, te lo venden para hacer compensaciones ambientales, no para que hagas desarrollos. Es decir, la posibilidad que te da la autoridad, el gobierno, de ocupar y de aprovechar bienes nacionales, ¿no? Que viene la Ley General de Bienes Nacionales, vienen la Ley del Agua, en minería y demás, es algo muy difícil de modificar porque tiene consecuencias económicas importantes para los inversionistas. Y esos van a hacer todo el lobby imposible para mantener ese derecho. Yo entiendo lo que dices, oye, deberías quitarlo, pero no creo que ni que sea tan fácil para todos, menos para el inversionista, pero tampoco a otros niveles. Si de repente... hay, por ejemplo, casos en el que pues, tú tienes una industria, estás utilizando esa cantidad de agua, la vas a vender, llega alguien más y te compra esa industria. Ahí, pues la industria, esta fábrica que tienes, si no tiene agua, no va a tener valor. Entonces, de cierta manera, es importante que quien la adquiera pueda existir un tipo de... O sea, pueda tener por lo menos las mismas condiciones de la concesión hacia adelante. Y eso me parece sensato y creo que puede ser un acto regulado por la entidad de gobierno, en el cual hasta se podrían incluir elementos como los que ustedes propusieron con los bancos del agua, en el que existe un tipo de impuesto en especie, ¿no? Como, pues si vas a hacer una nueva inversión y vas a adquirir este bien y estamos en una zona de estrés hídrico, pues se permite ese como de traspasar el agua para el mismo uso en el que estaba vinculado, ¿no? O sea, es en la misma fábrica, en el mismo terreno, para la misma función, y a lo mejor hasta se te puedes regresar un poquito de agua porque va a haber una nueva inversión en esto. Pero la realidad es que en muchos de los casos el agua se pasa, aunque sea dentro del uso industrial, se pasa a otra fábrica. Entonces eso sí ya es como, eso para mí es muy claro que requiere otra concesión y que es necesario que esa agua regrese a la autoridad y que la autoridad sea la que en ese cambio tan ya importante, físico, claro, de uso del agua, pues siendo un bien de la nación, no sea contabilizado como un bien
privado o particular, que es como ha funcionado. Ahora, pasando a otro tema de las concesiones también tienen, es un derecho que vas a utilizar este bien de la nación, pero viene normado como la descarga, las condiciones en las que haces la descarga, la cantidad de agua que puedes extraer, y muchas veces esas condiciones no te cumplen. Y la autoridad, como mencionabas hace ratito, le cuesta mucho trabajo porque tiene la carga de la prueba, y una prueba muy difícil para mostrar que no la estás cumpliendo y para poderte retirar la concesión. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre el instrumento jurídico de la concesión y por qué es tan, o sea, por qué se vuelve asimétrico en tener una garantía muy grande para el usuario, pero con una debilidad muy grande en que cumpla las condiciones de la concesión? Sí, la concesión fue diseñada para darle fortaleza a la inversión. Sí, fue diseñada para que le fuera difícil al gobierno quitártela, ¿no? Sí, ¿por qué razón te la puede quitar? Y también viene normadísimo. Oye, pues me mentiste, o en lo que dijiste que ibas a hacer, no le estás dando el uso, estás extrayendo de más, estás contabilizando de menos, no estás pagando. Son las básicas, ¿no? Pero aunque suceda eso, sigue siendo muy difícil para la autoridad Muy difícil. revocar la concesión. ¿Por qué? Porque si tienes, digamos que tienes una causal, o la caducidad, dejaste de utilizarla, ahora ya no son 3 años, ahora son 2 años, ¿no? Dejaste de usarla 2 años. Para hacer eso, si lo que hicieron también fue hacer más fuerte los procedimientos administrativos, o sea, más claros, que no fuera tan fácil para la autoridad simplemente quitarte derechos. Y eso juega para todos lados. O sea, ahorita estamos hablando del agua, pero también tiene que ver si quieren expropiarte tu casa, ¿no? O quieren dañar algún derecho de cualquier persona, ¿no? Sí, tiene que haber un debido proceso. Entonces, el debido proceso es un proceso que nos hemos ido judicializando. Al inicio era mucho menos complejo que como es ahora. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí te establece, oye, llego yo a quererte quitar un derecho, ¿no? A restringir tu derecho a extraer agua, por ejemplo, ya quitarte la concesión, tengo que llegar fundada y motivadamente, ¿no? Si con pruebas en la mano de que no pagaste, ¿y cómo lo sé? Pues porque tengo aquí tus recibos de pago de los últimos 2 años y pagaste el 50% o usaste el 50% del agua. Voy y te visito, y la visita tiene que cumplir con las formalidades de cualquier visita. Y tú puedes defenderte, y puedes defenderte de muchas maneras. Tal vez una de las modificaciones que también se hicieron posteriormente fueron las cuotas de garantía. Antes, tú no puedes defenderte. Tú puedes, si no ocupabas el agua completamente, la perdías, ¿no? Si la autoridad llegaba y te decía, oye, mi rey, pum, fíjate que no ocupaste, venga para acá tu agua, era casi imposible ganar. Hoy, la ley también, y eso seguramente es el resultado del cabildeo industrial, seguro, es el mismo argumento de no me sanciones porque estoy produciendo, ¿no? Y el no me sanciones es, ¿qué te parece si yo te debía haber pagado 100, ¿no? Si ocupara toda el agua, te pagaría 100 pesotes. Pero ocupé la mitad, te pago 50 por ese que pagué, pero mi cuota de garantía es pagarte también lo que debía haberte pagado si hubiera ocupado toda el agua. Pues estoy garantizando que no vas a perder, ¿no? Pero al hacer eso, lo que haces es que impides que el agua tenga usos para otro tipo de usos. Estás usando la mitad y estás dispuesto a pagar el 100, ¿no? Para no perder el derecho al agua. Fíjate que de lo que estamos hablando es importantísimo. La cuota de garantía, hoy la quitas y también se te da una revolución. O sea, es la forma en que la industria se mantiene sus derechos inclusive para poder crecer. Si te pones del lado de la industria, yo soy un abogado que trabajo para todos, pero trabajo mucho para la industria. Entiendo el argumento, entiendo los argumentos que me dices, pero también entiendo los argumentos de la industria, y por eso la discusión es tan difícil, y por eso en el Congreso es tan difícil avanzar, y por eso no tenemos ley, después de que la Suprema Corte les dijo hace
10 años que ya, o más, ¿no? Tienen que sacar su ley y no han podido. Pero es porque es muy difícil la discusión. No es Sí, una... pero independientemente de la cuota de garantía, o sea, es muy común que la industria deposite el agua contaminada, que eso sería suficiente causa para revocarte la concesión. Entonces, o sea, quiero saber, o sea, después vamos a hablar un poquito más de los elementos que tienen que ver con la regulación, ¿no? Si hay suficientes inspectores, si hacen su trabajo, si cuentan con las herramientas. Pero desde el punto de vista jurídico, o sea, ¿es tan difícil o en realidad no se revocan las concesiones por un tema político? No, yo sí creo que es difícil, pero es un procedimiento que conocen. O sea, la verdad es que tenemos gente competente en Conagua que podría hacerlo perfectamente bien. Sí, yo conozco funcionarios que son muy, muy buenos, otros que no son tan buenos, pero en la parte jurídica ya llevamos muchos años con esta ley y con la ley federal de procedimiento administrativo. Ya para ahorita, los jurídicos la manejan perfectamente bien. Creo que los usuarios también saben cómo defenderse, pues para eso hay tanto curso, ¿no? Oye, paga la cuota de garantía. Oye, transmite antes de que te caduquen, etcétera, ¿no? Hay un montón de vías de defensa. Pues porque todo el mundo quiere conservar su Y derecho en al este agua. balance en el que, pues, evitar las arbitrariedades del Estado, de que nomás por un capricho lleguen y te quitan la concesión, o sea, de que sí exista un debido proceso, ¿tú ves algunos ajustes que te podrían hacer a las concesiones para lograr un punto adecuado, o sea, un balance adecuado entre sí llevar un debido proceso, pero también a quien incumpla, pues revocar la concesión, porque sin sanción, pues la verdad, no hay cumplimiento. Sí, mira, desde el punto de vista de la concesión es el derecho a extraer, a beneficiar, ¿no? Entonces, yo, yo creo, creo que es muy evidente en la crisis que estamos, que mucha gente estaba ahí paseando el agua, de que no están pagando todo lo que están consumiendo, que hay mucho huachicol del agua. Bueno, yo te aseguro que los piperos de aquí de la Ciudad de México se hacen millonarios. O sea, todos los días hay cualquier cantidad, hay en verdad miles de pipas por todas partes, no solo en la ciudad, en la zona metropolitana, repartiendo agua, cobrándola carísima, ¿no? Y no creo que nadie de ellos le pague al municipio una gota. Creo que Pero desde el tenemos instrumento jurídico de la concesión, ¿tú harías algún ajuste o has observado en la, un ajuste en la concesión, sí. para facilitar el cumplimiento? O sea, para facilitar la revocación en caso de incumplimiento, de un incumplimiento real, no de arbitrariedades. Ajá. O por ejemplo, si no hay algo así claro en eso, o sea, una de las propuestas también es que se han realizado para reducir la duración de las concesiones, pues hay un elemento que tiene que ver en cómo están cambiando los flujos del agua con el cambio climático. Y entonces, Claro. pues brindar concesiones para un escenario climático que ya no va a existir, pues eso tiene mucho sentido. Pero el otro argumento de reducir la duración de las concesiones es que al solicitar la renovación, si no has cumplido, pues es más fácil decirte que no que revocar la concesión. ¿Tú lo consideras eso como un buen instrumento de política pública, el tener concesiones más cortas que faciliten, nuevamente, sin caer en la arbitrariedad, o sea, digamos que puedas tener una renovación relativamente automática si has cumplido con las condiciones, pero que si no las has cumplido, pues entonces claramente no la renueves? De hecho, la ley sí lo establece, pero lo establece desde hace años. Si hay sequía, si hay necesidad, te puedo restringir el agua. Yo creo que nunca lo han hecho. O sea, si no lo hicieron en Monterrey hace 2 años, Sí, ¿no? justo te iba a decir eso. No lo hacen La nunca. priorización de la que hablábamos hace rato en realidad es una priorización en papel, porque Monterrey es un caso clarísimo en el que no se llevó a cabo una priorización adecuada. La gente fue la que se quedó sin agua cuando había suficiente agua subterránea y estaba siendo utilizada por la industria. La Conagua medio gestionó de buena voluntad que la industria donara un poquito del agua, pero fueron
cantidades mínimas comparadas con la necesidad, y ese acuífero debería tener una reserva para la propia ciudad y que no le volviera a pasar a la ciudad esto. También otro caso en donde la policía ha funcionado ha sido la laguna, pues, o sea, estamos hablando como de los dos lugares que han estado en la agenda pública en temas de agua en los últimos 3 años. Pues en la laguna no se priorizó el agua para tomar al punto, para el agua para la población, para el servicio público, porque se permitió concesionar a un punto en el que se perdiera su calidad y expusiera en términos también de contaminación a la población con arsénico y flúor, ¿no? Entonces la prelación está de oquis, o sea, no ha funcionado la prelación y no se han emitido, o sea, coincido contigo, o sea, que eso nos lleva como a este siguiente punto, pues están los términos de, o sea, yo, digamos, sería muy claro que si quieres fortalecer al Estado, y también al mismo tiempo quieres contribuir al bienestar de la población económico, y económico creo que aquí es importante también decir que el esquema actual que tenemos y el acaparamiento beneficia solamente a algunos, que son los que tienen de manera desproporcionada influencia también en el Ejecutivo y en el Congreso. Pero lo que en el bienestar económico se busca también condiciones parejas para que exista una economía mucho más, o sea, con condiciones equitativas, y esta es la que le da mucho más fortaleza y la que tiene mayor capacidad de distribución de la riqueza que solamente pocas empresas acaparando recursos, ¿no? Entonces la competitividad, o sea, el modelo actual que tenemos le ha pegado también a la competitividad económica, pues. Y hay muchas empresas pequeñas que no pueden crecer porque no tienen este poder político o económico para poder tener acceso al agua, pues. Y entonces eso debe cambiar, pero bueno, hay ciertas, o sea, está este instrumento, tampoco yo veo como una voluntad política de cambiar el instrumento de manera radical, y tampoco veo ejemplos, ni siquiera de ejercicios como la iniciativa ciudadana o en los que participamos en la legislatura anterior, emergieron propuestas de figuras distintas a la concesión. Y creo que el problema principal ha sido en la falta de ejercer el mecanismo de regular, o sea, la regulación sobre este bien nacional, ¿no? Aquí una de las cosas que quiero como hacer muy visible es, o sea, la Conagua, a través de la administración del agua se generan pagos de derechos por más de 20,000 millones de pesos al año, y la Conagua que obviamente pasa en Hacienda, y hay una desvinculación entre qué tanto se está recaudando y qué tanto se está invirtiendo en el agua. La Conagua, su dirección técnica y la subdirección de administración del agua, en el PEP, en los análisis que hicimos, tenían menos de 100 millones de pesos al año para invertir en hacer mejores caracterizaciones de la cantidad, los flujos y la calidad del agua, o también tener mejores mecanismos para la inspección, la supervisión, la sanción. Y eso es como, o sea, no hay ningún negocio que sea tan, o sea, en el que recuperes tanto como país, o sea, y que inviertas tan poco. Para mí es clarísimo que necesitas invertirle más en caracterizar las condiciones del agua, y necesitas invertirle más también en ejercer la facultad regulatoria, pues, y eso ha dependido muchísimo de voluntad política. En las discusiones en las que decíamos que era fundamental abrogar la Ley de Aguas Nacionales y que la administración del agua estuviera dentro de la Ley General de Aguas, la gente decía, no, solamente aplica la ley, pero en una ley en la que lo común es que no se cumpla, y que nos ha llevado a una situación tan grave en el presente, quiere decir que es una ley que no está bien planteada, que es una ley que no tiene dientes ni para los usuarios que abusan, ni tiene dientes para la institución y los funcionarios que no la aplican. En ese sentido, ¿qué ves tú, pues, que tenga que transformarse para lograr que el Estado esté fortalecido en su regulación? Mira, uno de los puntos que nosotros criticábamos al inicio, cuando vinieron las primeras modificaciones, sobre todo las fuertes ahí de inicio de los 2000, era una mayor fuerza a los organismos de cuenca, ¿no?
lo cual dejaba sin dientes literalmente a la Conagua federal, ¿no? Al organismo nacional. ¿Por qué? Porque entonces cada organismo de cuenca decide, ¿no? Decide aun cuando los transitores te dicen cuál es la prelación, al final dicen, no, el organismo de cuenca decide. Y creo que eso aquí les ha quitado el control. La otra cosa que ha quitado el control, que creo que es gravísima, es como Conagua ya no puede hacer las cosas, pues asigna, ¿no? Es decir, órale, te asigno a ti, estado, municipio, el agua, ¿no? Nacional, y tú te encargas de cobrar. Y el mecanismo ha sido increíblemente perverso, ¿no? Es decir, lo hemos platicado últimamente con los últimos juicios, pero en vez de que tengas a un Estado fuerte, con una visión única, pues de repente tienes un Estado que tiene una cierta visión y que trata de hacer lo propio con su sector regulado, cada vez es más chico, que es Conagua, y tienes estados que están, pero aprovechándose de todas, que tienen muy poca fortaleza técnico-jurídica, institucional, para utilizar bien el agua, ¿no? Para darle seguimiento. Acaban siendo negocios particulares, absolutamente ilegales, además, ¿no? Entonces, el tema de o tú que decías ahorita, ¿qué hacemos con la concesión? Regresar al sistema de no dejárselos a los estados y los municipios. Si el 115, no solamente en el tema de la prestación de servicios públicos, sino en lo que es urbanización y demás, de repente dejarlos sin control ha sido grave. Es decir, los estudios que yo he visto sobre nosotros que trabajamos mucho con infraestructura verde, algún estudio que vi fantástico del Colegio de la Frontera Norte, de repente se los dejas sin control, hace cada quien lo que quiere. Entonces tienes 50 tipos de posibles tipos de manejo, y ninguno es absolutamente claro, y ninguno llega ni a la eficacia, ni a la eficiencia, ni a la justicia hídrica, ni a la participación ciudadana, ninguno. Entonces, de repente, lo digo con un poco de ansiedad, ¿no? De desesperación, de que llevamos años y seguimos enmarañados no podemos resolver las concesiones. El gobierno no quiere quitárselas a quien se las debe quitar. No les puedes quitar ni un litro de agua, porque no se vayan a enojar y les tienes que pedir por favor que te regalen agua, ¿no? Hay quienes ni la pagan. Hay un mercado negro del agua por todas partes. Y si a eso le añades que los municipios y los estados son increíblemente laxos en la aplicación de sus asignaciones, que no pagan su agua. Tenemos un FOBAPROA del agua también enorme, porque los municipios no pagan tampoco el agua, ¿no? Porque no tienen quien cobrar, porque vas y los medidores no funcionan, quieres comprar un medidor y se lo tienes que comprar a una empresa en particular que ya sabes que es la recomendada de la comisión estatal. Es decir, es el retrato de nuestro país, caray. No, si eres... Entonces, lo que propones aquí es darle, o sea, que recupere la federación poder sobre la gestión del agua, y en particular estamos hablando pues de la nación. Pero por otro lado también es como, o sea, es una federación que en los 30 años del periodo neoliberal y en estos 6 años ha estado en la decisión del presidente, del secretario de Hacienda y del director de Conagua cuánto le invierten a estos rubros para poder regular este bien que tiene un valor solamente en recaudación de 20,000 millones de pesos al año o más, pero que deciden invertirle 200 millones de pesos en acciones estratégicas para regularlo. ¿Cómo se puede cambiar eso? O sea, ¿cómo se puede cambiar? O sea, no se puede regular sin recursos humanos, o sea, inspectores, supervisores, y sin recursos económicos para poder medir, para poder observar, para poder hacer el debido proceso del que hablábamos hace rato.
Entonces, Ah, desde una ley, bueno, o sea, digamos, desde el Ejecutivo, pues si lo quieres transformar, pues sí, si tienes control de lo que vas a invertir, presidente, Hacienda y director de Conagua, logras invertir más y aumentas la capacidad regulatoria. Pero desde una ley, cómo le puedes poner más dientes a esta parte que para que no sea, o sea, digamos, la ley general de aguas, si logramos como sociedad, como México, como país, que la ley general de aguas integre también la administración y la administración del agua y la gestión de los recursos hídricos como debería ser, ¿cómo le haces para que no dependa de la decisión de si le vas a invertir un poquito o no? ¿Qué puedes poner en una ley que permita que realmente se invierta lo que se tiene que invertir en la regulación? presupuestos participativos. O sea, le tenemos que poner más fe a la gente. Y es algo que también hemos platicado, eh, el sistema democrático, ¿no? Tiene sus limitantes. La participación democrática, la gobernanza, pues, ¿no? Si el que participe la sociedad sobre en qué quiere que se gasten sus recursos es importante, porque si no, son decisiones de burócratas, ¿no? Esas decisiones que estás diciendo, todas son de burócratas. Y no hay nadie que llegue y te diga, oiga, fíjese qué queremos hacer tal proyecto, como pasa en la parte privada, que tienes que ir con una evaluación de impacto social, y tienes que ir con una mía, y tienes que hacer un impacto regulatorio. Sí, eso no lo hacen, toman decisiones, ¿no? Y mientras Hacienda diga que sí, todo sucede, pero yo creo que es un buen momento como para pensar en cuál es el poder que tiene la gente y qué gente. Sí, también, es decir, cómo podemos tener a la gente que va a pensar en el bien de todos, ¿no? Y que no son solamente esbirros de alguien más, ¿no? Porque tenemos un ejemplo muy interesante. El artículo 20 de la ley GEPA se modificó hace 2 años para hacer participación ciudadana, pero solamente para aquellos que estén registrados, ¿no? En materia de ordenamiento territorial. Y los que están registrados, todos son de un partido político. Y resulta que si está registrado, entonces tus opiniones son vinculantes. Entonces son obligatorias. Y solamente un partido registra. Entonces, vamos, no, tampoco puede ser así, ¿no? Sí, no podemos, o sea, es clarísimo, el sector hídrico es clarísimo que si no hay una construcción de un tejido social con procesos democráticos, las cosas no van a funcionar, ¿no? O sea, todas las inversiones que se hacen, que es otro tema, pero todas las inversiones que se hacen en plantas de tratamiento, sistemas de agua entubada, no sé, o sea, el 98% de los recursos de la infraestructura, menos del 2% se va al fortalecimiento de las instituciones y nada realmente a crear esa participación ciudadana que incida pues en las políticas públicas, y eso me queda claro. En la legislatura anterior, cuando estábamos fungiendo como el asesor técnico, una asesoría técnica a la Comisión de Recursos Hidráulicos para el desarrollo de una iniciativa de Ley General de Aguas, veíamos este reto, ¿no? Si no inviertes, no vas a poder revertir la situación, si no inviertes en la regulación. Y desde la Ley General no encontrábamos muchos mecanismos de cómo hacerlo, en particular porque nos dijeron, pues no puede tener un impacto presupuestal, o sea, no puedes aumentar el presupuesto de la Conagua para poder lograrlo, y tampoco se puede contratar más gente, ¿no? O sea, que sería como el fortalecer a la institución, que es lo que se necesita. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, ante esas limitantes, y tampoco puedes crear nuevos impuestos, ¿no? Entonces, ante esas limitantes, vimos el modelo de gestión de la CEA, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de cómo regula el sector de hidrocarburos. Es un sector grandísimo económicamente que va desde el pozo de extracción en alta mar, a una entidad muy compleja técnicamente, hasta una gasolinera o una gasera a nivel local. Y generó un mecanismo muy eficiente de regulación a partir de un esquema de terceros autorizados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué de ahí se puede retomar para que la Conagua no esté obligada, sino cuando lo requiera, porque no tiene la capacidad de ejercer la regulación, porque no tiene dinero para hacerlo, pues que pueda emitir y pedirle
a los usuarios que para sacar una concesión o renovar una concesión, pues tengan que contratar a un tercer autorizado que podía ir desde una universidad hasta, hasta una empresa que cumpliera con ciertos requisitos, que hiciera esa tarea mínima de seguimiento y utilizar los recursos limitados de la Conagua para regular a estos terceros autorizados de una manera más eficiente y utilizarlo también como en una especie de, a los casos más graves, ahí te enfocas y ahí vas directo, ¿no? Claro. En general no fue bien recibida la iniciativa porque se entendía, se politizó también, y entre la resistencia de quienes no quieren ser regulados y por otro lado de pensar en esto como pues una forma de debilitar al Estado cuando el Estado está absolutamente debilitado en su capacidad regulatoria, pues no hubo mucha apertura. Pero tú como director de la CEA en ese entonces, ¿cómo viste esta parte de utilizar terceros autorizados para fortalecer, si realmente fortalece la capacidad regulatoria, y qué aprendizajes ves para el sector hídrico? Sí, de hecho se utiliza en otras materias, en el sector salud, en COFEPRIS, se utiliza. Y se utiliza y es un sistema eficiente si también lo haces bien y correctamente. Para los que no lo han visto o nunca se han topado con el sistema, el gobierno certifica a ciertas unidades de verificación, por ejemplo, o laboratorios, que ya sucede en materia hídrica, ¿no? Por la ley que era la ley de metrología y demás. Pero además, la ley del agua puede habilitar otro tipo de inspectores que vengan a suplir a los inspectores que les tienes que pagar en Conagua. Estas inspecciones acaban siendo muy eficientes porque tú tienes un gran mercado y tienes pocas empresas que pasan pruebas de rigor muy estrictas, ¿no? Porque en verdad hoy por hoy yo creo que la entidad mexicana de acreditación ha hecho un gran trabajo. Es muy difícil encontrarte una unidad de verificación que no haga bien su trabajo, ¿no? Y cuando no lo hace bien, pierde la patente y el negocio se le va. Entonces, hay todo el incentivo para que lo haga bien, para que no se corrompa, para que lo haga eficientemente, para que sea eficaz, es decir, para que lo haga además financieramente deseable, que te contraten a ti y no a otro, porque resulta que tienes mejor precio. Entonces, y aparte hay un control estrictísimo sobre cada procedimiento que hacen. Y además el gobierno, cuando andamos en la CEA, cada mes veíamos, oye, ¿quién es ¿Cómo venían los reportes? Teníamos una unidad que solamente veía que los reportes estuvieran bien hechos, que no hubiera ningún tipo de ambigüedad en el cumple sí o no, ¿no? Y eso limpió el mercado muy rápidamente de malos verificadores, nos hizo confiar mucho en los reportes que estábamos teniendo, no le costaba a la institución, ¿no? Aquel que quiere ser verificador tiene que pagarle a la institución para tener esta patente, ¿no? Lo cual es un ingreso para el gobierno, que nosotros dedicamos ¿a qué? A la propia procuración del trabajo de la agencia. Entonces, el dinero de la agencia se quedaba en la agencia. Pudimos generar una serie bueno, mis antecesores y seguramente el nuevo director han podido descansar en estos terceros, ¿no? Que te permite tener una base de inspección muy pequeña. ¿Cuándo quieres al inspector? Pues cuando el verificador ya te dijo, oye, ¿sabes qué? El cuate no pasó la revisión que le hicimos. Ve, inspecciónalo ya con las facultades de gobierno. Entonces tienes a pocos inspectores, ¿no? Que no tienen que andarse dando vueltas por todo el país, sino ya saben a lo que van, ¿no? Que no es decir, el que sepas que alguien violó la ley no te cuesta a ti, ¿no? Como empresa, le cuesta a la empresa que está obligada a contratar a un verificador, que pasa ya en muchas de las, si no es ni con mucho nuevo, pero sí el sistema ha sido un sistema que en la CEA se refinó y me parece que ha sido muy exitoso, ¿no? A lo mejor a los de hidrocarburos no les gusta mucho. A quienes no les gusta mucho,
sobre todo a los que expenden gasolina, pero a los medianos y grandes, pues es muy beneficioso. Tienen un control de su riesgo, que es lo que quieres evitar, el riesgo. Lo propusimos también para minería, se está analizando en algunos estados, y lo propusimos también el sistema de tercerización en turismo, ¿no? Para en pueblos mágicos, cosas así que requieres otro tipo de certificaciones. Pues que el sistema te da para eso, ¿no? Y como dices, o sea, si bien una de las cosas positivas del sistema es que cuando no tienes disponibilidad de recursos para hacerlo con el personal de la entidad, en este caso, por ejemplo, de la Conagua, pues podrías, ante esa presión de no tener esos recursos, podrías tener este mecanismo para así poder ejercer una regulación, ¿no? Y poder priorizar también dónde utilizas tus recursos propios. Y ser muchísimo más eficiente en eso. Son como las ventajas, pero entiendo que lo que estás diciendo es que si no hay una voluntad de regulación, pues esta herramienta también se puede pervertir, ¿no? Y puede prestarse a la simulación y a muchas otras cosas. O sea, tiene que haber esa voluntad desde lo más alto de lograr esa regulación. Y bueno, yo espero que con, o sea, la crisis tan clara que tenemos ahorita del agua, pues pudieran cambiar o sea, pudiéramos como declarar que ya estamos en esta crisis y que necesitamos cambiar las formas en lo que lo estamos haciendo, ¿no? Y que pudiera ser un parteaguas, pues. Pero tampoco quiero como descansar en esa esperanza. Y entonces a lo mejor ya también para ir cerrando, o sea, unos últimos comentarios de qué se puede, o sea, alguna otra forma a través de la cual desde una ley se puede hacer que esto no quede tanto a discreción de estos puestos directivos que son quienes toman la decisión de dónde inviertes. O sea, ¿qué se puede hacer en una ley para dar dientes de que si no estás gestionando de forma equitativa y sustentable el recurso hídrico en una región, pues entonces que existan implicaciones y que no sea nada más como calibrar la voluntad política del momento, que siempre va a transferir los costos de quienes más tienen a quienes menos tienen representatividad política, ya sea en el presente o en futuras generaciones? Sí. Bueno, sí, necesitamos fortalecer la institucionalidad, sin duda. Necesitamos fortalecer la participación y ponerle límites en qué se puede decidir y qué no se puede decidir. Es decir, tenemos que tomar decisiones en base a la ciencia, ¿no? A la mejor ciencia y al mejor interés de la población. Otro tema es, necesitamos otro tipo de soluciones técnicas. Estaba viendo el reporte de una de estas instituciones de Naciones Unidas. México la va a ver muy fuerte. En 20 años no vamos a tener el 77% del agua para consumo agrícola se va a ir. Si vamos a tener problemas increíblemente serios. Entonces, si no le metemos a circularidad, a tecnificación y tal vez otro tipo de soluciones. Mira, algo que decíamos nosotros también en un estudio que le hicimos a la Comisión de Comparación de la Frontera, que desapareció y se hizo NatBank, fue: tenemos el agua atmosférica. Si el agua atmosférica se recupera muy rápidamente, no es de nadie, tú la puedes recuperar como municipio y la puedes hacer tuya porque es apropiable. El gobierno no tiene cómo cobrártela ni debería cobrártela, porque de ahí se basan muchos de los programas estos de azotea, de captación de agua de lluvia y demás. Necesitamos empezar a ver alternativas, y esas alternativas pasan por otras visiones. Hoy mismo estaba viendo los talleres para extracción de aguas ultraprofundas, por Dios. ¿Qué vamos a hacer con la extracción posible de ríos todavía en el país? O sea, esas no son las soluciones. O sea, creo que tenemos que ver un poco más a las alternativas de obtención de agua, porque de otra manera
no lo podemos, no lo estamos tratando bien. Ese tema todavía se nos ha quedado ahí, ¿no? Están descargando como pueden, ¿no? Establecen normas que son muy difíciles de cumplir y después te dan 4 años para que las cumplas, ¿no? Lo cual, sí, parece muy sensible, pero para el que no es sensible es para el que está de río abajo, ¿no? Que va a estar 4 años aguantando lo que sea. Sí. Hay mil temas. Hice inclusive un estudio sobre es que estas cosas, bueno, Conagua saca una circular de interpretación de la norma 021, la nueva norma de descargas, con 70 comentarios, de los cuales 50 estaban mal conceptualizados, pero aparte hicimos el documento y se los mandamos y ni nos respondieron de, oye, esta no es la ley, estás confundiendo la parte fiscal con la parte administrativa, esto nunca ha aplicado así, pero con ejemplos y todo, hicimos un documento importante. Y así no se puede, o sea, no, de nuevo es un poco de desesperación de que todo hay que regresar al centro de todo. La Ley General de Aguas que propusimos, en la que nos pudimos participar, no estaba mal. A mí, tal vez lo único que me hacía un poco de ruido es que de todos modos no le pegábamos mucho concesiones, ¿no? Porque sabíamos que no iba a pasar. Y la declaración, había como 10 artículos al inicio de derechos humanos, ¿no? De derechos del agua, que lo que hubiera estado muy bien para los juicios que hemos llevado, ¿no? Claro. Pero no resuelven el problema. Sí, no estoy seguro que fuera distinto a un gobierno diciendo, chin, ya nos agarraron en la movida y ahora tenemos que ajustar, ¿no? Rápido. Y que sigan las cosas igual, ¿no? Yo espero que nos sigan igual, pero vamos, nos falta afinar. Entonces, me molesta un poco no tener todas las respuestas concretas a tus preguntas, pero es que son tan difíciles de contestar. Todos los días nos vemos aquí con juicios distintos porque tienen un detallito, ¿no? Que hace que ya no cuadre de nuevo la estrategia de defensa, ¿no? Oye, siempre hay algo. Y bueno, pues estamos en un momento coyuntural en términos de las elecciones. ¿Qué le dirías a las candidatas o al candidato en términos del agua? Pues en particular de la gestión de los recursos hídricos. ¿Cómo tienes algún mensaje pues para que sea considerado, sí, quienes aspiren quienes aspiren a estas responsabilidades y quienes asuman un país en una crisis hídrica? El 70% del presupuesto en materia ambiental se va para la Conagua. La Conagua ha dicho en paneles internacionales que el tema del agua no es un tema ambiental, es un tema de administración. Lo dijo en la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Cuando tienes es decir, esto explica perfectamente bien por qué la gente de Conagua pues, no le gusta la idea de depender de una Secretaría de Medio Ambiente que puede dictar, ¿no? Lineamientos que no vayan a favor de lo que los ingenieros hidráulicos en México les gusta, ¿no? Que es construir. Entonces, creo que ya no hay mucho tiempo para un gran análisis nacional. Hay 20 propuestas ahí, en particular en la que vimos, a mí me parece valiosa y desarrolla temas que ya nomás requieren afinarse. Hay que recuperar la discusión que ya está. Hay que tomar decisiones valientes sobre qué vamos a hacer con las concesiones hoy, que sabemos que no va a haber agua, que estamos en una sequía extrema y que va a durar años. Si ya nuestra realidad es otra. Entonces sí hay que volver a retomar ese punto. A lo mejor se va a hacer caro o más caro generar productos donde incorpores agua y eso implique que Anheuser-Busch ya no le agrade tanto generar sus cervezas en México, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? Alguien tiene que tomar esa agua, o FEMSA, o no sé, ¿no?
tiene que haber un cambio en esa política y no va a ser un cambio políticamente fácil de vender, a menos que tengas mucha información atrás y un gran consenso social que mantenga tu decisión. Yo trabajaría mucho en eso, ¿no? Porque los problemas ahí están, los diagnósticos ahí están, soluciones técnicas hay de todo tipo, pero yo creo que este es el momento para clavarnos en las cosas más importantes, es qué vamos a hacer con la poca agua que tenemos, ¿no? Más allá de si tenemos que construir 10 presas más para energía, pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es la gente no tiene agua, aún en las grandes, y más en las grandes ciudades, ya olvídate de las chicas, ¿no? Tener tandeos en las zonas más caras de la Ciudad de México te refleja que si así está así, aquí está así, en Iztapalapa debe ser gravísimo como lo es, o en el Estado de México, ¿no? Que llevan años comprando pipas. El gobierno de ciertos municipios hace años que no da el agua, que no da agua, que no sale agua por las tuberías. Entonces, no se puede mantener mucho esta situación. Creo que los temas siguen ahí, los mismos temas que hemos platicado, ¿no? No estoy seguro que podamos mover mucho de las concesiones, en verdad no lo creo, pero sí creo que podemos hacer lo que dices, que no es una mala idea, las concesiones para un uso en particular y se acabó. Si alguien quiere, a lo mejor un derecho de preferencia. Si quieres todo el terreno, lo vas a vender, órale, pero tienes que volver a negociar conmigo, autoridad. No va a ser transmisión. Yo te ofrezco un derecho a primer rechazo, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues muy Puede bien. ser. Ese puede ser salir, un primer rechazo. Esto es lo que te va a costar el agua a ti. ¿No quieres? That's it, ¿no? A lo que sigue. Pues a mí me queda claro que el haberlo dejado en el mercado de manera directa y también haber puesto el sector hídrico a disposición de un grupo pequeño de personas que tienen, o sea, que están velando por su interés económico directo, pues nos ha llevado en gran medida a la situación en la que estamos, y eso tiene que transformarse, pues, de fondo. Agradezco muchísimo lo que nos has compartido, Luis. Tienes una experiencia muy amplia. Además, reconozco que siempre pones en el centro los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, el bienestar del país, y que se puede tener contigo una conversación que ha sido imposible tener con otras personas especialistas en materia jurídica, que siempre han estado pues defendiendo, o sea, en posturas que lo único que buscan es defender esos privilegios que fueron adquiridos de manera injusta e inadecuada para el país. Entonces, la verdad siempre es muy rico poder interactuar contigo en ese sentido, y agradezco mucho que lo hayas compartido ahora de manera más amplia, y sí, seguiremos trabajando en colectivo para poder lograr salir de esta crisis, plantear alternativas que sean viables, pero que en esa viabilidad pues logren un cambio en búsqueda del bienestar de la población. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto. No, muchas gracias a ti y a todos. Hasta luego.